Hola, bienvenidos al canal. Vamos a ver hoy las propiedades de las lentes. Las lentes, construidas normalmente de cristal, son trozos de material refringente, es decir, que en ellas se dará el fenómeno de refracción de la luz. Existen varios tipos de lentes, pero vamos a estudiar dos. Las lentes divergentes, que tienen esta forma, y como presentan una concavidad en una cara y concavidad en la otra cara, es bicóncava. La lente divergente es bicóncava. Mientras que esta lente es convergente, tiene convexidad en una cara y también es convexa en la otra. Por eso se llama biconvexa. La forma en que representamos una lente divergente es esta rayita con estas flechitas hacia adentro, mientras que la lente convergente es esta rayita con las flechitas hacia afuera. Vamos a ver ahora cómo son las imágenes en las lentes convergentes. Para eso hemos situado un observador a la derecha, como se hace comúnmente, y tenemos la lente ubicando el objeto a la izquierda de la lente. Aquí aparecen tres puntos muy importantes. Los focos. Cada lente tiene dos focos, que vamos a ver qué propiedades tienen esos focos. Y aquí aparece el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque si observamos, por ejemplo, esta lente, este trozo esta cara pertenece a una circunferencia que tendrá un centro. Y esta otra cara también pertenece a una circunferencia que tendrá un centro, y ese es el centro de curvatura. Si nosotros colocamos el objeto más alejado del centro de curvatura, veamos qué tipo de imagen vamos a obtener. Para eso vamos a basarnos en los rayos principales. Toda lente presenta infinitos rayos, es decir, este objeto estará reflejando la luz del sol o de una habitación, y la luz es reflejada en todas direcciones, en todas las direcciones. Pero a nosotros nos va a interesar tres direcciones en particular. Primero, la de un rayo que incide paralelo al eje principal se va a refractar pasando por el foco. Esa es la propiedad que tiene el foco. ¿Cuál es la propiedad? Que si un rayo incide paralelo al eje principal de la lente, se va a refractar pasando por el foco. Ese es uno de los rayos principales. El otro es un rayo que pasa por el centro de curvatura, y cuando un rayo pasa por el centro óptico de la lente, el centro de curvatura es este, cuando pasa por el centro óptico, el rayo no se desvía. Bien, y otro rayo que también podemos dibujar es uno que pase por el foco, ¿no? Ese rayo que incide pasando por el foco, pues cuando se refracte, lo hará paralelo al eje principal, y ese rayo, digamos que es el rayo al revés de este, ¿no? Así, este es paralelo, se refracta pasando por el foco. Este incide pasando por el foco, se refracta paralelo. En este punto de intersección tendremos la imagen de la parte superior del objeto. Entonces, si sabemos que la parte superior del objeto está aquí, ya podemos dibujar el propio objeto. Voy a dibujar la parte superior, que sería esta, y luego el resto del cuerpo del objeto, cuya imagen será esta que está aquí. Bueno, como vemos, esta imagen tiene ciertas características. Es menor, es de menor tamaño, está invertida, la veo al revés, invertida, y es real. ¿Qué quiere decir real? Que esa imagen se ha construido con la intersección de los rayos refractados. Entonces, un observador ubicado a la derecha, cuando mire a través de la lente, va a ver la imagen de este objeto, la va a ver de esta manera, más pequeña, invertida, y como si estuviera delante de la lente. Es la sensación óptica que vamos a tener, como si la imagen estuviera delante de la lente. Bien, vamos a ver ahora si ubicamos el objeto en el centro de curvatura. Entonces lo voy a dibujar por aquí, así, ¿no? Más o menos así. Vamos a rellenarlo, ahí más o menos. Bueno, este sería el objeto. Vale.
Entonces, vamos a trazar los rayos principales. Tenemos un rayo que incide paralelo al eje principal, se va a refractar pasando por el foco. Y dibujamos este otro rayo y ya es suficiente, el que pasa por el centro de curvatura. Entonces, ¿qué voy a obtener? Lo que voy a obtener es la imagen, estará ubicada aquí, y como este es un dibujo aproximado, no nos muestra exactamente lo que pasa, pero yo se los voy a contar. El tamaño de la imagen es exactamente la misma que el tamaño del objeto, solo que es invertida y real porque está construida con la prolongación de los rayos refractados. Por lo tanto, la imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Muy bien, entonces hemos visto dos posiciones. Ahora tendríamos que situar el objeto entre el centro de curvatura y el foco. Aquí lo tenemos. Vamos a trazar nuestros rayos principales a ver qué es lo que sucede. Primeramente, el rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco y el que pasa por el centro óptico de la lente no se desvía. Bueno, en este caso, como estamos viendo, la imagen, voy a dibujar la parte superior aquí, espérate, la parte superior y luego el cuerpo de la imagen, lo voy a hacer así, ahí. Bueno, en este caso vemos claramente que la imagen sigue siendo una imagen real, sigue siendo invertida, pero es de mayor tamaño. Es decir que el observador, situado a la derecha, verá a través de la lente y no verá esto, sino que lo que ve es esta imagen. Y tiene la sensación de que la imagen se forma delante de la lente y que es de mayor tamaño. Sigamos. Ahora nos queda esta situación. Colocamos el objeto en el foco. Si colocamos el objeto en el foco, va a suceder lo siguiente. Trazamos este rayo, luego tenemos el que se refracta pasando por el foco, y luego vamos a trazar este otro rayo. Bueno, es muy difícil hacerlo en un dibujo así, pero estos rayos en realidad son rayos paralelos. Entonces estos rayos paralelos, como no se cortan, tampoco se cortan sus prolongaciones hacia atrás, no nos dará ningún tipo de imagen. Es decir que yo colocando el objeto en el foco no lo veré, no voy a poder verlo. Ahora, ¿qué sucede? Este caso es muy interesante. He colocado el objeto entre el foco y el centro óptico de la lente. Vamos con nuestros rayos. Rayo paralelo, se refracta pasando por el foco, y el que pasa por el centro de curvatura, por el centro óptico de la lente, perdón, sigue de largo, ¿no? Bueno, estos rayos no se van a cruzar, es decir, que no me van a dar una imagen real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prolongar los rayos refractados, los prolongamos hacia atrás y veremos que de esta forma vamos a tener la imagen, vamos a tener la imagen aquí. O sea, que la imagen ahora es derecha y de mayor tamaño. Es derecha, es mayor y es una imagen, cuidado, virtual. ¿Qué significa virtual? Significa que se construye con la prolongación de los rayos refractados. El observador, al mirar desde aquí, a través de la lente, verá esta imagen.
Es decir, que esta imagen aparece ampliada. Bueno, esto es un recordatorio. Aquí tenemos las propiedades de los rayos principales. Rayo incidente paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco. Podría ser este, por ejemplo, podría ser este otro verde. Luego, rayo incidente que pasa por el centro óptico de la lente no se desvía. Podría ser este azul o podría ser este otro verde. Rayo que pasa pasando. ¿Qué pasa pasando? Rayo que incide sería pasando por el foco virtual se refracta paralelo al eje principal. Vamos a ver ahora la construcción de imágenes en lentes divergentes. Las lentes divergentes nos dan solamente un tipo de imagen, que será la siguiente. Trazamos un rayo paralelo. Bueno, ese rayo se va a refractar de esta forma. Se refracta de forma tal que la prolongación del rayo refractado pasará por el foco, el cual será un foco virtual. El rayo no pasa por este foco. Su prolongación hacia atrás pasa por el foco virtual. Luego, si trazamos el otro rayo que pasa por el centro óptico de la lente, también, si lo prolongamos hacia atrás, veremos que hay un punto de intersección. De este lado no hay imagen, el observador no ve ninguna imagen delante, entre comillas, ¿no? Delante de la lente. La imagen se forma en la lente, pero nosotros tenemos la sensación de que se forma detrás o delante. Bien, entonces, vamos a ver una cosa, vamos a hacer así. Esta es la parte superior, y ahora hago así. Y aquí tenemos la imagen del objeto. Este tipo de lentes siempre da una imagen que es menor, es derecha, menor, derecha, y es una imagen virtual. Virtual porque, reitero, se construye con la prolongación hacia atrás de los rayos refractados. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que podríamos hacerlo. Perdón. Rayo paralelo se refracta pasando su prolongación por el foco. Y el otro rayo que pasa por el centro óptico, si lo prolongamos hacia atrás, vemos que aquí se cortan y entonces ahí tendremos la imagencita. Si en el examen nos piden hacer esto, ahora ya sabemos construir imágenes con los rayos principales. Bueno, esta no lo vamos a hacer porque es lo mismo de siempre. Vamos a ver la ecuación de las lentes. Cuando tenemos una lente convergente, como esta, la distancia entre el foco y el centro óptico de la lente se llama distancia focal. Distancia focal. Esta es la distancia focal que nos interesa. Aquí hay otro foco que también tiene una distancia focal, pero como nos interesa este foco real por donde pasan los rayos, le vamos a dar importancia a esta distancia focal. Luego, denominamos con la letra S a la distancia que hay entre el objeto y el centro óptico de la lente. Y con S' la distancia que hay entre la imagen y el centro óptico de la lente. Y esta es la ecuación. Bien, en el caso de la lente divergente que tenemos ahí, es lo mismo, ¿no? Pero la distancia focal es esta, no esta, es esta, porque nos interesa el foco virtual hacia donde se dirigen las prolongaciones de los rayos refractados. La distancia S es la misma que antes y S' es la distancia que hay entre la imagen y el centro óptico como vimos antes. Entonces, aquí vamos a tener que tener en cuenta unos signos. ¿Cuáles son los signos? Toda distancia que midamos
hacia la derecha de la lente será positiva, no importa si es la distancia focal, si es S' o si es S. Y si está a la izquierda de la lente, la consideramos con signo negativo. Por eso, para una lente convergente, la distancia focal será positiva. Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner un ejemplo, que la distancia focal para esta lente convergente es de 10 centímetros y que S, como está ubicado a la izquierda, vamos a suponer que vale menos 30 centímetros. Y nos proponemos calcular ¿qué cosa? S', que es la distancia a la cual se encuentra la imagen. Vemos que S' nos tendrá que dar positiva, ¿no? Porque está a la derecha de la lente. Entonces vamos a hacerlo. Sería 1 sobre 10, no hace falta convertir a metros, será igual a 1 sobre S' menos 1 sobre menos 30. Esto lo escribo de nuevo, 1 sobre S', teniendo cuidado con que menos por menos me va a dar más, 1 sobre 30. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30, que lo transpongo al primer miembro, me queda igual a 1 sobre S'. Común denominador, 30. 30 entre 10, 3 por 1, 3, menos 30 entre 30 es 1, por 1, 1. O sea que esto me está dando 3 menos 1 son 2, 2 treintavos. Por lo tanto, invirtiendo todo, me queda que S' son 15 centímetros. Así que la imagen se ha formado a la derecha, porque me dio positivo, a una distancia S' de 15 centímetros entre el centro óptico de la lente y donde está ubicada la imagen. Bien, vamos a borrar esto y vamos a ver el mismo ejemplo, pero para la lente divergente. En el caso de la lente divergente, como la distancia focal está a la izquierda de la lente, será negativa. Entonces vamos a suponer que aquí en vez de poner 10 centímetros, ponemos menos 10 centímetros. S lo mantenemos en menos 30 centímetros y queremos calcular S', que nos tendrá que dar como S' tendrá que ser negativa, porque está a la izquierda de la lente. Muy bien, entonces vamos a aplicar la ecuación y sería 1 sobre menos 10 es igual a 1 sobre S' menos 1 sobre menos 30. Esto lo podemos escribir así, menos 1 sobre 10 es igual a 1 sobre S' y menos por menos más, 1 sobre 30. Transponemos al primer miembro y me queda menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 es igual a 1 sobre S'. Común denominador, como hicimos antes, 30, y nos queda menos 3 menos 1 es igual a 1 sobre S', que nos dará menos 4 sobre 30. Por lo tanto, si invertimos todo, S' será menos 30 sobre 4, que nos da menos 7,5 centímetros, como esperábamos nosotros. Otro aspecto importante referente a las lentes, otra magnitud importante, es la potencia de una lente que se designa con la letra P. La potencia la calculamos hallando el inverso de la distancia focal, siempre y cuando la distancia focal esté en metros. Por tanto, la unidad que va a tener la potencia será 1 sobre metro, o lo que es lo mismo, metro a la menos 1, pero no le vamos a designar de esta forma, sino que le vamos a llamar dioptría. Dioptría, es decir, que la potencia la medimos en dioptrías. Como la distancia focal puede ser positiva o negativa, la potencia también podrá ser positiva o negativa. Y otra magnitud, para ir finalizando, es el aumento lateral. El aumento lateral de una lente lo podemos calcular así. H' sobre H igual a menos S' sobre S. Esto es muy importante. Vamos a subrayarlo. Ahí está. Esto es muy importante en los problemas de EBAU,
porque suelen darnos el aumento lateral, y entonces sabiendo que el aumento lateral es igual a esto o a esto otro, podemos calcular H' o H o S' o S, utilizando el aumento lateral. No olvidar cuando usamos este concepto que S' puede ser positivo o negativo, que S siempre es negativo y H' puede ser positivo o negativo. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con esto, con los signos. Bueno, ha quedado redondeado ya el tema referente a las lentes. Lo que nos queda ahora es suscribirnos abajo en el triangulito rojo, darle a la campanita para tener el aviso cuando yo vaya subiendo más vídeos, porque me dedicaré a eso, a subir vídeos de exámenes propuestos en EBAU y también problemas propuestos por los profesores en clase. Así que hay que estar atentos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.